Damos gloria a Dios porque podemos celebrar su gloria y su presencia. Saludamos a los hermanos que nos están acompañando a través de Facebook Live. Aquí está la congregación gozándose en el Señor porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Recuerden, esto es Capilla del Rey Orlando. Nuestros servicios comenzando de 10 de la mañana a 11 y el segundo servicio de 11:30 hasta las 12:30. Nuestra dirección 14522 Landstar Boulevard, Suite 101, Orlando 32824. Nos pueden acompañar. Está su hermana Eileen Maldonado. Vamos a recibir pues a nuestro pastor Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Amén. Amados, puede sentarse. Yo quiero compartir con ustedes una palabra de Dios. Amén. Y quiero referirme a un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 5 y verso 1. Y vamos a leer hasta el 11. Lucas 5, 1 al 11. Yo quiero que usted se fije en el subtítulo que aparece en ese capítulo, donde dice la pesca milagrosa. Y ciertamente lo que relata ahí tiene que ver con un milagro, con una pesca milagrosa. Pero eso no es el punto al que quiero llegar, aunque está allí. ¿Existen los milagros? Sí. Amén. Sí. ¿Y son para nuestra época? Sí. Sí, Señor. Los milagros son para nuestra época. Algunos dicen que no, eso ya pasó. Eso fue en el tiempo en que se estaba redactando la crónica, los evangelios. Pero si algo deja claro la Escritura, es que tal cosa es para nuestros días. Amén. Eso está bien claro. Sí, Eso Señor. está bien claro. Pero otra vez, mi punto no es ese. Yo quiero ir allá. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, un lago, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Cuál era el propósito de agolparse sobre Jesús? Oír La palabra de Dios. la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe por qué? Porque a través de todas las edades, el hombre hambrea, tiene hambre de la palabra de Dios. Amén. Sí, Señor. Inclusive aquellos que no lo reconocen, no han identificado su hambre como hambre de la palabra de Dios y buscan satisfacer esa hambre en otras cosas. ¿En cuántas? Multitudes. Podríamos mencionar y no terminar cuántas cosas el hombre ha inventado de sí mismo para satisfacer lo que es hambre de la palabra de Dios, que no hay otra forma de satisfacerla si no es por la palabra de Dios. Amén. ¿Y por qué hay hambre de la palabra de Dios? Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y dice la Biblia en Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esa palabra es eterna. Aleluya. Esa palabra no cambia. Amén. No ha cambiado. Cuando Jesús vino, Jesús citó pasajes de las Escrituras, de lo que había de las Escrituras hasta ese momento. Y lo que Jesús citó y lo que Jesús reveló de ahí en adelante como palabra de Dios, no confligían. Amén. Es decir, lo que los profetas profetizaron, valga la redundancia, estaba de acuerdo, estaba en armonía con lo que Jesús enseñó. Amén. Jesús dijo, yo soy el cumplimiento de la ley. Aleluya. Este pueblo se agolpaba para oír la palabra de Dios.
Oiga, la palabra de Dios se oye. Dice Romanos que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y sea que la lea, que la oiga o que la lea, la palabra de Dios tiene el mismo poderoso efecto. Amén. Aunque la esté leyendo. ¿Por qué? Porque es viva. Amén. Sí, Señor. Y la palabra de Dios es eficaz. Amén. Y además de viva y eficaz, es cortante. Más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma. Y hasta los tuétanos. Y la Biblia la identifica tan gráficamente que llega a partir el alma. Llega al alma y llega hasta los tuétanos. Qué gráfico eso, ¿verdad? La palabra de Dios viene de Dios y tiene todo poder. Amén. La palabra de Dios es poderosa. Estaban oyendo. Eso dice que había hambre. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Oiga, porque había una multitud. Había una multitud, pero Jesús se fijó no solo en la multitud, sino se fijó en aquellas 2 barcas y en las personas que estaban trabajando con sus barcas. ¿No le parece interesante eso? Que el Señor, que todo lo conoce, que todo lo sabe, estaba pronunciando, dando palabra de Dios a una multitud y al mismo tiempo estaba consciente de gente que estaba allí cerca, estaban ocupados. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban las redes. Era de mañana, es decir, estos pescadores habían pasado la noche pescando. Cualquiera que conozca un poco de pesca sabe que tal cosa se hace mejor de noche. ¿Sí? Se pesca mejor de noche. Estos hombres eran pescadores de oficio. No era pesca deportiva. Habían estado pescando toda la noche. Ese era su oficio. Ese era su modus vivendi. De eso vivían. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, y entienda que este Simón de quien habla ahí era Simón Pedro. Simón Pedro había estado pescando toda la noche. Y más adelante dice quiénes eran 2 de los que estaban allí. Ahí estaba Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que fueron llamados por el Señor para el apostolado. Dice, aquí había 3 apóstoles. Eran pescadores de oficio. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Se ocupó de los pescadores sin descuidar la multitud. Aleluya. Yo quiero decir allí que no importa el tamaño de la multitud, nunca nos perderemos de vista del Señor. Amén. Amén. Sí, Señor. Dios puede identificarnos a cada uno de nosotros de entre la multitud. Sí, Señor. Y de entre la multitud sabe nuestro nombre, nos conoce en lo más íntimo de nuestro ser, sabe dónde estamos, de qué cosa tenemos necesidad. El Señor no solamente sabe, sino que es propicio Amén. a nuestra necesidad. Sí, Señor. Es propicio a nosotros, aun cuando tengo una multitud de frente. Dios siempre está consciente y sabe y nos conoce. No importa que estemos rodeados de miles y miles. Por cierto, no decía de cuántas personas consistía esta multitud. Pero siendo la Biblia tan gráfica, yo quiero decir que era
una multitud, eran muchos. Y le rogó que se retirara de la tierra un poco. Acababa de amanecer. Usted sabía que durante el día, durante las horas del día, el viento sopla de los cuerpos de agua, sea el mar o sea un lago, como era este caso, de los cuerpos de agua hacia la tierra. Cuando viene el cambio de marea, eso se invierte y sopla de la tierra hacia el cuerpo de agua. O sea, el cambio de marea. Jesús estaba haciendo algo logístico. Estaba ubicándose en el cuerpo de agua y el viento ayudaba a que su voz fuera escuchada entre la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús estaba consciente que las redes no eran solo de él, había más gente allí. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado. Oiga, ¿sabe? Si fuéramos a entrar en el contexto de lo que estaba ocurriendo, estamos hablando de que aquellos pescadores, los que fueran, 4, 5, 10 de ellos, trabajaron arduamente toda la noche y no habían conseguido el sostén para sus familias. De eso vivían. No era simplemente una noche de escasez. No era simplemente una noche en que no pudieron lograr su objetivo. Es que ese día, en la mañana, no tenían que proveer para su familia. Habían trabajado toda la noche. Y ahora el Señor les decía: boga mar adentro. Y para un pescador de oficio, eso contrastaba con su experiencia. Porque en un lago como este de Genesaret, se pescaba de orilla, en las orillas, no en el centro. Jesús le estaba diciendo: vete al centro. Y eso llamaba la atención de este hombre, porque él, como pescador de oficio, sabía que eso no era así. Pero en tu palabra yo echaré la red. ¿Cómo se entiende esa expresión? Porque tú lo dices, lo voy a hacer. Amén. Es en tu palabra. Aunque había trabajado toda la noche, aunque su experiencia de pescador le decía que no era así. Pero lo voy a hacer como tú dices. Amén. ¿Sabes? Es cuando el hombre dice: Señor, yo no he podido por mis conocimientos ni mi fuerza lograrlo. Pero ahora que tú me dices, yo lo voy a hacer a tu manera, aunque mi experiencia dice que no es así. Pero lo voy a hacer en tu palabra. Amén. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La red de él, de Pedro, de Simón Pedro. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, eran varias barcas, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Gloria a Dios. De no haber pescado nada a tener tanta pesca que se hundían. Y yo busqué cómo era la embarcación que se usaba en ese entonces. No era un pequeño bote, era una embarcación bastante grande, rudimentaria pero fuerte, amplia, grande. Es decir, que la pesca que obtuvieron aquella mañana, después de haber pescado toda la noche, equivaldría a la de
varios días haciendo lo mismo. Mire, Dios tiene el poder para guiarnos a hacer en un momento lo que nos tocaría a nosotros en mucho tiempo, con mucho esfuerzo. Así es. En su palabra echaron la red y el testimonio de lo que ocurrió. Obviamente fue una pesca milagrosa. Fue un milagro. La pesca fue milagrosa. No había otra forma de describirlo. Viendo esto, Simón Pedro, aquí es que quiero llegar, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La pregunta es, ¿qué tiene que ver la declaración de Pedro con el milagro que hizo Jesús? ¿Qué fue lo que vio Pedro? Pedro vio al Dios de cielo y tierra, aquel a quien aún los vientos obedecen, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo puede, haciendo algo en favor de él. ¿Por qué? Porque Dios nos es propicio. Aleluya. Dios nos es propicio. Otra vez, ¿qué fue lo que vio Pedro? Que estaba delante de Dios mismo, hecho hombre. Cuando le dijo, soy pecador, lo que le estaba diciendo, tú no eres pecador, yo sí. ¿Te ve la diferencia? Aquí el pecador soy yo, tú no. Apártate de mí. ¿Y por qué no se apartó él? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué no se apartó él, Pedro? Yo quiero decirle por qué. Lo que le estaba diciendo Pedro no era que literalmente se alejara de él. Más bien estaba diciendo, yo quiero estar cerca de ti. Solo que no lo merezco. Solo que yo soy hombre mortal y tú eres Dios. Que la diferencia es tan grande, es abismal. La diferencia entre tú y yo es abismal. Tú eres Dios, pero yo soy un hombre pecador. Y yo quiero que usted vea que está implícito allí. Y yo quiero servirte. Yo quiero servirte por el resto de mis días. Aleluya. Él mismo lo dijo. Poco más adelante, él mismo lo dijo. Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro, que mantenía un liderato dentro del grupo de los 12 apóstoles, contestó. Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres el profeta. ¿Y qué dicen ustedes que yo soy? ¿Qué dicen ustedes que yo soy? La respuesta fue, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Sí, Señor. Fue cuando Jesús hizo aquella declaración tan conocida. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Tú eres Pedro, Petros. Tú eres un Petros, una roca, una piedra. Y yo te digo que sobre esta petra, sobre esta roca, estaba hablando de él. Y yo edificaré mi iglesia. ¿Y por qué eso lo estaba diciendo a Pedro?
porque él iba a ser uno de los que iba a edificar. Uno, no él, sino uno de los que iba a edificar. Pedro, esta mañana temprano, se vio ante la realidad de que quien estaba delante de él no era un rabino, no era un maestro, no era simplemente un gran líder, era Dios mismo. Amén. Porque aunque era hombre, completamente hombre, era Dios, completamente Dios. Santo Jesús. Aleluya. Entonces, cobró conciencia de algo que tenemos que tener conciencia siempre. Siempre. Tú eres Dios y yo soy hombre. Sí, Señor. A ver, el humanismo, tal cosa como humanismo, lo que enseña de forma tácita, es decir, de forma solapada, es que el hombre se parece cada vez más a Dios y Dios cada vez más al hombre. Es decir, que el hombre va ocupando el lugar de Dios y Dios va descendiendo al lugar del hombre. Por eso el hombre se siente con la capacidad de señalar a Dios y decirle: estás equivocado. Dice el necio: no hay Dios. ¿Cómo describe la Biblia a alguien que dice no hay Dios? Lo describe por una cualidad, nefasta cualidad. Dice: es necio. Está lleno de necedad. Alguien que dice no hay Dios está lleno de necedad, aunque sus argumentos parezcan la cosa más lógica y versada y documentada, aunque tenga argumentos tan impresionantes. La Biblia dice: es necio. Amén. Pedro, Simón Pedro, estaba abandonando la necedad y estaba diciendo: tú eres Dios. Amén. Aleluya. Y yo quiero ocupar el lugar que me corresponde, no el tuyo. Estaba diciendo: tú eres mi Señor, no simplemente mi maestro, no simplemente mi amigo, tú eres mi Dios. Amén. Sí, Señor. Verso 9. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Oiga, lo mismo sucedió en todos los que estaban con él. Y ahora los menciona. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Menciona dos de ellos, eran más. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Oiga, ¿qué fue lo que dejaron? Todo. Es decir, que dejaron no solo 2 barcas, dejaron todos los aperos de pesca y dejaron la pesca. Ahí estaban las barcas ahora en la orilla, a punto de quedar encalladas por la gran cosecha que tuvieron aquel día. Pero lo dejaron todo. ¿Por qué? Siguieron a Jesús. Amén. Oiga, el milagro fue un milagro. No tuvo tanto brillo como para que ellos decidieran quedarse con el milagro y siguieron al Señor. Amén. Sí, Es Señor. decir, ellos entendieron qué le estaba diciendo el Señor con aquel milagro. Y como quien hizo el milagro era mayor que el milagro mismo, siguieron a aquel que hace milagros Amén. Amén. Sí, Señor. y que tiene poder para perdonar pecados. Santo Jesús. Amén. ¿Cuándo es que alguien sigue el milagro en vez de seguir a Jesús?
Porque si usted mira la grandeza de lo que el Señor hizo, si usted mira técnicamente lo que ocurrió, aquel milagro, usted terminaría concluyendo que si fue una pesca, fue algo milagroso, pero no tan milagroso como cosas que hizo en otra gente. Por ejemplo, yo puedo citar aquel pasaje donde habla de 10 leprosos que fueron sanados de una enfermedad que era una sentencia de muerte, era una condición incurable. Y Jesús les dijo, vayan al sacerdote y preséntense delante de él. Les estaba diciendo, porque la ley establecía que quien declaraba sano al leproso era el sacerdote. Jesús estaba haciendo lo que decía la ley. Lo que le estaba diciendo era, están sanos. Ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Y se fueron gozándose en el milagro, excepto uno, que llegó adorando a Dios. Ese fue el que hizo lo mismo que Pedro, que vio que algo mayor, alguien mayor, Aleluya. que el Amén. milagro estaba delante de él. Yes. Amén. Sí, señores. Aleluya. Los otros 9 no agradecían el milagro, ¿o sí? Yo le garantizo que alguien que es sanado de lepra agradece el milagro. Sí, definitivamente. Pero no, una cosa es agradecer y otra cosa es ser agradecido. Hubo uno que fue agradecido. Él fue agradecido. Amén. Vino con el agradecimiento delante de Dios, se postró y lo adoró. Le estaba diciendo, tú eres Dios y yo hombre. Lo mismo que le dijo Pedro. Por eso volvió a adorar. Hubo un hombre de quien se habla en el libro de Hechos, menciona su nombre, se llamaba Simón, era mago y tenía gran ganancia haciendo magia en su pueblo, en Samaria. Y estaba impresionado porque a través de los apóstoles eran hechos maravillas y milagros, a través por mano de los apóstoles. Y le impresionó, fue cautivado. Se acercó a los apóstoles y le ofreció dinero. Denme también a mí ese don, para que sobre quien yo imponga las manos, venga el Espíritu Santo. Y para quien sobre yo imponga las manos, ocurran milagros. Y la respuesta de Pedro fue, arrepiéntete, por si quizá te sea concedido levantarte de esa condición, porque veo que estás en hiel de amargura, porque piensas que el don de Dios se puede comprar con dinero. Es decir, los milagros ocuparon un lugar tan prominente en su corazón que estuvo dispuesto a ofrecer dinero para comprarlos. Y de alguna manera aquel hombre sabía que eso no puede ser comprado. Yo se lo garantizo. Pero su deseo era tal que estuvo dispuesto a ofrecer algo que él mismo sabía que eso no funcionaba así. Es cuando lo que hace Dios llega a ser más grande que Dios. Es cuando algo que da Dios llega a ocupar el lugar de Dios. Fue lo que les pasó a los israelitas en el desierto. Llegaron a idolatrar cosas que Dios les dio, que eran de Dios. Pero aún algo que es de Dios, que llega a un corazón no arrepentido, lo convierten en ídolo. Lo convierten en algo para adorar. Dios le dio al pueblo el día de reposo. Fue Dios, ¿sabe? Fue Dios. Por cierto,
Dios le dio al pueblo el día de reposo, pero no les dijo que era el día de reunirse. No era el día para asamblea. Les dijo que era un día de reposo. Y le estableció claro qué se podía hacer en día de reposo. Qué tareas se podían hacer y qué tareas no. Inclusive Dios dijo qué distancia se podía caminar en un día de reposo. De ahí fue que surgió la frase camino de un día de reposo. Una distancia establecida. En día de reposo no se podía caminar más. ¿Y para qué era el día de reposo? Para reposar. Después la interpretación rabínica estableció que era para que tuvieran asamblea. Y cuando llegó Jesús, el pueblo estaba adorando el día de reposo. De tal manera que Jesús llamó su atención y les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Lo que ustedes enseñan es que el hombre fue hecho por causa del día de reposo. Es decir, había gente adorando el día de reposo. Algo que Dios dio. Y Dios lo dio por causa del hombre, para bendición del hombre, no al revés. Amén. Sí, Señor. El hombre que volvió agradeciendo al Señor por haber sido sanado de lepra era samaritano. Es decir, no se suponía que los otros 9 eran judíos. La Biblia habla de un hombre que era gentil, y no solo gentil, adoraba a un dios pagano, llamaba Naamán. Este hombre era poderoso, ocupaba un lugar de prominencia en su sociedad, en su país. Era un general del ejército sirio, tenía lepra. Y alguien allá le dijo, allá en Israel hay un hombre que puede orar por ti y vas a ser limpio de esa lepra. Yo te puedo llevar allá. Lo llevó. Llegaron a casa del profeta Elías. Y el profeta no lo atendió personalmente. Parecía que era un desaire que un oficial del ejército más poderoso del planeta en aquel entonces, o sea, un general del ejército, se para frente a la casa del profeta, una casa humilde, lo llama y él no sale. Y le dice a través del siervo, de su sirviente, dile a Naamán que vaya al río Jordán y se bañe allí. Y la respuesta de este hombre fue, no tengo yo en mi país ríos mejores que el río Jordán. Y yo vengo hasta aquí y este profeta me dice que me bañe en el Jordán. Después de tanto esfuerzo y tanta fe que yo puse, ahora este profeta me dice que me bañe en el Jordán. Haberlo dicho. Entonces fue cuando el sirviente lo llamó, lo reconvino con él. Mi señor, ¿no te convendría mejor lo que dice el profeta? Su sirviente estaba ahora de consejero. Lo hizo entrar en razón. Ok, está bien. Me voy a bañar en Jordán. ¿Usted sabe la historia? Se bañó 7 veces en el Jordán y dice la Biblia que su piel se convirtió como en la de un niño. Un milagro, sí. Pero mire, aquel hombre que era gentil, de una sociedad bien idólatra, vio lo que había ocurrido de verdad. ¿Qué vio Naamán en el milagro? Que había sido hecho por Dios. Amén. Y que por lo tanto a Dios debía su fidelidad. Sí, Señor. Y allí estaba de momento diciendo al profeta, mi Señor, perdónese cuando yo vuelva
a la tierra de mis padres, y el rey se apoyare sobre mí para entrar al templo de Rimón, su Dios. Su Dios. Ahora, el general del ejército sirio estaba excusándose porque en algún momento iba a tener que entrar al templo de Rimón porque el rey se apoyaba sobre él. Yo no quisiera entrar más allí. Yo no quisiera entrar más allí porque ya mi corazón no está allí. Aleluya. Yo vi a través de este milagro, yo vi que el Dios me ama, que Él es el Dios. Él es el Dios y no hay más. Amén. Yes. ¿Y todo eso se ve en un milagro? Sí. En un corazón arrepentido. Yes. ¿Se puede ver todo eso en un milagro? Sí. Si no, no se ve nada. Y es posible dar la vuelta, seguir caminando y gozándose en la sanidad o en el milagro y no pensar más en Dios. Pensar en el milagro. Aquel hombre comprendió que el milagro hablaba de Dios y no de él. Gloria a Dios. Y que a él, a Dios, tendría y quería serle fiel. Ahora le estaba pesando tener que algún día entrar al templo de Rimón, porque el rey se le exigía, era parte de su trabajo. El verso 11 termina diciendo que cuando llegaron a tierra, trajeron las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Oiga, si usted mira, no vamos a buscarlo, 3 capítulos temprano en este mismo evangelio, dice que Jesús pasaba cerca de la orilla de este mismo lago y estaban Pedro y Andrés trabajando en sus redes y los llamó a ambos y les dijo: síganme y les haré pescadores de hombres. Sin embargo, aquí le dice en el verso 10: desde ahora serás pescador de hombres. Aleluya. ¿Quién puede ser pescador de hombres? O sea, días antes le había dicho: los voy a hacer pescadores de hombres. Ahora le dice: desde este momento serás pescador de hombres. ¿Sabe quién puede ser pescador de hombres? Por cierto, Jesús les dijo: les haré pescadores de hombres. Ahora dice: desde ahora serás pescador de hombres. ¿Quién puede? ¿Quién es llamado a pescar hombres? Aquel que tiene claro a quién sirve. Amén. Sí, Señor. Aquel que reconoce señorío de Cristo en su vida. No cualquiera es pescador de hombres. Aquel que cuando pesca hombres sabe que son para Dios, Amén. no para él. Amén. Aquel que sabe que está pescando para él, el mismo Señor que le fue propicio y que quiere ser propicio a todos los hombres. Aleluya. Jesús no le dijo qué clase de hombre iba a pescar. Serás pescador de hombres. Punto. Él le dijo: vas a tener una selección de personas a quien llegar para pescar. Tú vas a pescar. Y cuando le dijo eso, Pedro recordó que para ser pescador se necesita tener claro muchas cosas. Muchas cosas. Él sabía de que el Señor le estaba hablando. Pero lo más claro que debes tener, Pedro, es que lo estás haciendo para Él. Es para Él, no es para ti. Aleluya. Vive Dios. Por eso en las postrimerías de su vida, ya casi cierro aquí. En la postrimería de su vida, si usted mira en Primera de Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, verso 1, se dirige a los pastores
y le dice, ustedes son ancianos y yo soy anciano juntamente con ustedes. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo diligentes, sabiendo que esa grey no es de ustedes, tampoco es mía, es de Él. Amén. Que esa gente no es propiedad de ustedes, que esa gente, esa iglesia, ese pueblo, esa grey pertenece al Señor. Amén. Amén. Ustedes y yo estamos pescando para el Señor. Amén. Era lo que decía el apóstol. Eso yo lo aprendí temprano un día en la mañana. Y yo vi que Él es Dios. Aleluya. Y pude decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y fuera de ti No hay más. no hay más. Amén. Fuera de ti no hay más. Oramos a Dios. Sí, Señor. Oramos a Dios. Señor amado Jesús, Padre de misericordia, Oh, vive Dios. estamos diciendo hoy aquí en tu presencia Gracias, Señor. que te reconocemos como Señor Amén. Sí, mi Dios. por encima de todo lo que tú hagas en nuestra vida, por encima de todo milagro, Bendito Señor. y que lo que tú haces en nuestra vida es testimonio de tu amor, es testimonio de tu señorío. Amén. Gloria a ti, Jesús. Por eso serviremos a ti. Amén. Te serviremos a ti Sí, mi Dios. y no a lo que tú haces. Amén. Te serviremos a ti, Señor amado Jesús. Yes. Aleluya. Tú eres bueno. Tú eres bueno y Yes. digno Sí, de ser Señor. adorado, Amén. digno de toda fidelidad. Sí, Señor. Seremos fieles a ti, Amén. Sí, Jesús. a Amén. ti, Señor. Yes. Solo a ti, Señor. Yes. Aleluya. Te bendecimos. Amén. Sí, Jehová. Gracias, Señor. Amén. Amén.